Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo murió, y mi hijastra lloró en mis brazos por primera vez, hasta que encontré la carta que ella había destrozado de rabia. Mi esposo de 7 años acaba de morir de cáncer de páncreas. Lo diagnosticaron hace 3 años y 4 meses, y finalmente perdió la batalla. Ha sido muy duro para mí, y ahora se ha puesto peor porque me vi obligada a distanciarme de mi hijastra. Quiero contarles sobre esto. Les cuento sobre mi relación con mi hijastra. Desde el principio fue complicada. No le caí bien porque cuando mi esposo nos presentó, ella tenía solo 10 años, y todavía estaba sufriendo por la muerte de su mamá. Mi hijastra Caroline dejó muy claro que no me quería cerca. A pesar de eso, mi esposo y yo nos casamos después de 2 años de relación. Mi esposo y yo ni siquiera nos conocimos hasta 3 años después de que su ex muriera en un accidente terrible. Pero por alguna razón, Caroline y sus abuelos maternos, Bob y Marie, pensaban que era muy pronto para que mi esposo siguiera con su vida. Como era de esperar, ninguno me aceptó. Y como Caroline pasaba mucho tiempo con sus abuelos, creció teniendo una peor opinión de mí con el apoyo de ellos. Por desgracia, no podíamos alejarnos de Bob o Marie porque después de que muriera su ex, ellos lo habían ayudado mucho con Caroline mientras él trabajaba, ya que había estado entre trabajos cuando su esposa falleció. Sus finanzas también estaban muy afectadas incluso con el dinero del seguro. Así que, le gustara o no, estaba en deuda con sus suegros y teníamos que aguantarlos. Además, Caroline los adoraba, y pensamos que sería cruel separarlos después de que acababan de perder a su hija. Yo sabía que no les caía bien, pero aprendí a tolerarlos porque entendía toda la situación. Y lo que más valoraba era saber que mi esposo siempre me defendería y lucharía por mí, ya fuera con Caroline o con sus suegros. Pero no podía hacer mucho al respecto. No había solución para esta situación, así que teníamos que manejarlo lo mejor posible. Cuando me mudé con él, empecé a hacer todas las tareas que hace una madre. Pero Caroline nunca lo agradeció. Intenté ser comprensiva porque sabía que estaba pasando por mucho. Eran cambios nuevos para ella y obviamente para una niña, era muy difícil manejar todo esto emocionalmente. Y encima de todo, tenía abuelos que le metían en la cabeza que yo no era buena persona, y que su padre se había equivocado al rehacer su vida tan rápido. Básicamente ignoré su comportamiento solo porque era una niña atravesando momentos difíciles. Pero conforme fue creciendo, se me hizo cada vez más difícil aguantarlo. Había peleas frecuentes en casa solo porque Caroline se negaba a respetarme, aunque yo trataba de ser amable con ella. Mi esposo también hizo todo lo posible. Pero al final, tuvimos que aceptar que ella no iba a cambiar su actitud. Ningún castigo ni regaño funcionó. Y constantemente me atacaba diciendo que yo no era su verdadera madre, y amenazaba a su padre con decirle a Bob que pidiera su custodia completa, y que entonces se la quitarían para siempre. Todo era muy complicado. Pero por suerte, pareció calmarse un poco cuando empezó la preparatoria, probablemente porque prefería pasar tiempo con sus amigos que con su familia. Así que llegamos a un punto de indiferencia mutua. Yo seguía haciendo todas las tareas de madre, pero dejé de esperar algo de Caroline. Y ella dejó de ser abiertamente hostil conmigo. Pero seguía siendo muy fría. Simplemente pensé que esto era lo mejor que podíamos lograr. Así que me conformé. Luego, hace 3 años, diagnosticaron a mi esposo con cáncer, y nuestras vidas se voltearon por completo. Como era cáncer de páncreas, uno de los más peligrosos, empezamos el tratamiento de inmediato. Durante 1 año, pudo seguir trabajando. Pero después empezó a empeorar, y tuvo que dejar su trabajo. Así que tuve que hacerme cargo de todas las finanzas. Por suerte teníamos ahorros para apoyarnos. Y mis suegros también ayudaron mucho cuidándolo. El seguro cubría su tratamiento, pero había muchos gastos extra que teníamos que pagar, incluyendo la Universidad de Caroline. Aunque su padre estaba enfermo, ella decidió que quería estudiar en otro estado. Tratamos de explicarle que el dinero estaba escaso, y que agradeceríamos si pudiera estudiar cerca, pero se negó a cambiar sus planes. Fue muy duro para mi esposo lidiar con eso, así que decidí manejar la situación yo misma. Le dije que pagaría su universidad si me prometía no causarle problemas a su padre porque ya estaba sufriendo físicamente. No quería que también sufriera emocionalmente. Y para eso, estaba dispuesta a hacer lo necesario, incluso hacer un trato con Caroline. Ella aceptó mi oferta, y como tenía la ventaja, decidió que viviría en un apartamento cerca de su universidad, en lugar de los dormitorios que ofrece la escuela. Así no tendría que seguir las reglas del campus y podría hacer lo que quisiera. Después de muchas discusiones y peleas, cedí porque simplemente no tenía energía para más dramas. Y por suerte, ella cumplió su parte del trato. No le causó más problemas a su padre. Y de hecho, fue bastante amable con él después. No sé si fue por el trato o porque realmente se sentía mal por su padre. Pero fuera lo que fuera,
Hizo feliz a mi esposo en sus últimos días porque pensó que su relación con su hija finalmente estaba mejorando. Nunca se enteró del trato ni de que yo estaba pagando su universidad. Murió pensando que eran Bob y Marie quienes pagaban todo. No tenía caso decírselo porque solo lo lastimaría. Pero luego, el día antes del funeral, se me acercó y se derrumbó llorando en mis brazos. Yo ya estaba luchando emocionalmente porque acababa de perder al amor de mi vida. Y cuando Caroline vino a mí, terminé llorando con ella. No sé qué me pasó. Simplemente olvidé todo lo malo del pasado porque en ese momento, las dos estábamos destrozadas. Pensé que era un momento sincero. Pero ahora, ya no estoy tan segura. Ya llegaré a eso, pero después de ese momento, empezó a ser más amable conmigo. De hecho, después de llorar, realmente se disculpó por todo lo que me había hecho pasar y admitió que no tenía derecho a tratarme así. Me dijo que el trato ni siquiera le importaba. Solo tenía miedo de lo que pasaría si nadie la ayudaba con la universidad porque realmente quería estudiar lejos. Y su única razón era que quería alejarse de su padre que estaba muriendo lentamente. Reconoció que me había estado castigando por algo que no era mi culpa, y me dijo que últimamente había empeorado porque estaba dolida, confundida y enojada por todo lo que pasaba porque iba a perder a un segundo padre y quedar huérfana. Tenía mucho miedo de todo y por eso se había portado peor conmigo, obligándome a pagar cosas y luego tratándome mal solo porque podía. Traté de entender su punto de vista y le dije que de ahora en adelante, podríamos intentar ser amigas. Le aclaré que nunca intenté reemplazar a su madre, nunca podría hacerlo, pero lo mínimo que podíamos hacer era llevarnos bien porque eso es lo que mi esposo hubiera querido, y después de eso, realmente empezó a cambiar su actitud. Se quedó aquí como 3 semanas después del funeral de su padre antes de regresar a la universidad. Hemos estado en contacto y viene cada 2 fines de semana para verme y que no me sienta tan sola. Pensé que las cosas estaban cambiando de verdad, pero la semana pasada, encontré una carta que lo arruinó todo. Había entrado a su cuarto por algo mientras ella se duchaba, y vi una carta que sobresalía de su bolso porque no lo había cerrado bien. Reconocí al instante la letra de mi esposo, aunque estaba garabateada porque la escribió cuando estaba enfermo. Sé que no debía hacerlo y que era violar su privacidad, pero decidí sacarla y leerla. Estaba toda arrugada, pero aún podía entender lo que decía. Básicamente en la carta, mi esposo le hablaba a Caroline, y le decía que estaba feliz de que ella tratara de hacer las paces con él mientras estaba enfermo y dejara atrás todo el rencor del pasado. El primer párrafo era solo sobre ellos dos, pero en el segundo, él decía que así como ella había decidido hacer las paces con él, quería que también arreglara las cosas conmigo. Mencionó que después de enfermarse y dejar su trabajo, no podía ahorrar para ella, y aunque Bob y Marie querían cuidarla ahora, no estarían siempre. Al final, ella necesitaría a alguien en quien apoyarse, y no podía simplemente quemar todos sus puentes, y esperar que la gente estuviera ahí para ella. Así que le aconsejó que arreglara las cosas conmigo, y le dijo que después de que él muriera, realmente quería que ella construyera una conexión emocional conmigo porque yo era muy buena persona. Aunque todo eso fue muy dulce de su parte, el único problema que vi con la carta fue que ese párrafo sobre mí tenía muchas cruces enojadas por todos lados. Con solo ver esa parte me di cuenta que obviamente ella había estado muy molesta al leer esa carta, tanto que sintió la necesidad de tachar todo con rabia. El papel estaba roto en algunas partes por eso, pero a pesar de tacharlo, ella decidió acercarse a mí y seguir el consejo de su padre. El problema era que, después de leer esa carta, no sabía si estaba tratando de arreglar las cosas conmigo porque quería, o porque se dio cuenta de que ahora que su padre no estaba, no tendría en quién apoyarse económicamente. Ella ya sabía que no podía contar con Bob y Marie porque apenas tenían dinero. Ellos hablaban mucho pero no podían ayudar, pero mi esposo no lo sabía, por eso los mencionó en su carta. Y mis suegros, aunque son muy buenos, definitivamente no pueden mantener a nadie más, porque ya han gastado mucho dinero, y les agradezco mucho, pero sus finanzas también están muy afectadas. Los dos están jubilados, así que eso tampoco ayuda. Caroline debe haber hecho las cuentas también, por eso decidió acercarse a mí, o al menos eso creo. Y estoy segura de que mi esposo no tenía malas intenciones al escribir esa carta, principalmente porque no era verdad. Mi esposo no murió sin dejarle nada a su hija. Tenemos un testamento conjunto y se revelará a los beneficiarios cuando los dos muramos. Como sigo viva, Caroline no sabe que su padre guardó algo de dinero para ella que quedó después de pagar todos los gastos. No es una fortuna, pero es una cantidad importante junto con las joyas de su madre. También le dejé algunas cosas en el testamento, pero solo porque no tengo a nadie más a quien dejárselo ya que no soy muy cercana a mis padres. No tengo hermanos ni amigos cercanos. Pero Caroline no sabe nada de esto. Ella cree que su padre no le dejó nada y después de leer esa carta, pensé que por eso estaba siendo tan amable conmigo de repente.
El momento era muy sospechoso porque estaba segura de que recibió esa carta de su padre poco después de que muriera. Conociendo a mi esposo, probablemente hizo que su abogado se la entregara para tratar de acercarla a mí, y así podríamos llevarnos bien. Pero las cruces enojadas sobre ese párrafo, eso lo arruinó todo para mí. Y cuando salió de la ducha, la enfrenté y le dije que no me sentía cómoda con que se quedara más, y quería que se fuera en ese momento. Ella se confundió al principio, pero luego le mostré la carta que había encontrado y empezó a explicar que cuando el abogado se la dio, ella estaba muy molesta. Estaba horrorizada de que tendría que depender de mí para el dinero porque su padre no le había dejado nada y para eso tendría que reconciliarse conmigo. Pero con el tiempo, lo aceptó y decidió arreglar las cosas conmigo, y por eso se me acercó el día antes del funeral. Reconoció que al principio trató de ganarse mi simpatía por el dinero, pero ahora realmente había desarrollado una conexión conmigo, y se arrepentía de todo lo que había hecho. Me rogó que no la echara, pero le dije que necesitaba tiempo para pensar porque lo que había descubierto era muy impactante. Necesitaba procesarlo. Le dije que quería que se quedara con Bob y Marie hasta su vuelo al día siguiente. Empezó a llorar y a decirme que realmente no quería dejarme, que estaba sinceramente arrepentida por todo, pero obviamente después de todo lo que pasó antes, me cuesta mucho confiar en ella. Me sentí muy traicionada y le dije que necesitaba tiempo, y que no podía discutir porque esa carta realmente había cambiado todo para mí. Así que después de un rato cuando no le respondí mientras lloraba, decidió empacar sus cosas e irse, pero no ha dejado de tratar de contactarme aunque haya regresado a la universidad. Se me ocurrió una manera simple de averiguar si estaba tratando de arreglar las cosas conmigo solo por el dinero o porque realmente quería. Me tomé 2 días para pensar qué hacer, y luego le respondí, diciendo que estaba lista para perdonarla, pero que de ahora en adelante tendría que pagar su universidad y renta por su cuenta. Básicamente, le corté el apoyo económico y era una prueba. Hasta ahora, no lo ha tomado bien porque me ha estado rogando que no le haga esto, aunque ni siquiera es tan malo. Solo le quedan 2 años más para graduarse, así que a diferencia de muchos estudiantes, ni siquiera tendrá que pagar toda su carrera. Mucha gente trabaja mientras estudia. Es posible si realmente se esfuerzan y si ella quiere, puede poner ese esfuerzo y demostrarme que no está tratando de arreglar las cosas conmigo solo por el dinero. Todavía no sabe que su padre no fue sincero en esa carta, y no planeo decírselo pronto, pero después de recibir casi 1000 mensajes de ella en la última semana, he empezado a dudar de mí misma. Ha estado tratando de decirme que honestamente no le importa el dinero, pero necesita que pague su universidad porque ya está muy estresada después de que su padre murió. Dice que no puede lidiar con el estrés extra de pagar su universidad y renta y trabajar durante sus estudios en este momento. No sé qué pensar. También me he dado cuenta de lo manipulador que es lo que estoy haciendo ahora. No es como si yo estuviera pasando por un buen momento después de que mi esposo muriera. Esto está haciendo que todo sea aún más difícil para mí emocionalmente. Estoy perdida. No sé qué pensar de mí misma. Soy la mala por negarme a seguir pagando la universidad y renta de mi hijastra después de que mi esposo muriera. Edición. He visto muchos comentarios criticando a mi difunto esposo por la carta que escribió. No sé qué decirles, pero después de pasar tantos años de mi vida con él, puedo asegurarles que sus intenciones no eran malas. Sí, hizo que sonara como si Caroline solo debiera reconciliarse conmigo porque tengo dinero para cuidarla y Bob y Marie no estarían siempre, pero sé que realmente no lo decía así. Solo trataba de mostrarle el lado práctico de las cosas. Y en mi publicación original, también mencioné que él había dicho que soy una persona maravillosa. Le pidió que tratara de crear una conexión emocional conmigo, pero él sabe que ella es una persona práctica, así que resaltó la parte del dinero. Fue astuto de su parte hacer que pareciera que no le había dejado nada cuando no era cierto, pero solo estaba cuidando de las dos después de que él se fuera. Estoy segura de que no fue fácil para él porque sabía que iba a dejar a su hija huérfana. No mencioné esto antes porque no pensé que fuera importante, pero él también me dijo lo arrepentido que estaba porque por él, tuve que renunciar a tener más hijos ya que teníamos muchos problemas con Caroline. Para ser honesta, no me importaba no tener más hijos. No había querido casarme ni tener hijos al principio, pero eso cambió cuando conocí a mi esposo. Él lo sabía, pero aún así me dijo que se sentía mal por dejarme sola sin nadie que me apoyara, ya que si tuviéramos hijos propios, al menos ellos habrían tratado de estar ahí para mí. Pero solo tenía a Caroline que me odiaba, así que sé que solo pensaba en lo mejor para nosotras cuando escribió esa carta. Solo quería que Caroline se disculpara conmigo y arreglara las cosas conmigo de alguna manera. Así que no voy a culparlo de nada. Todo lo que está saliendo mal ahora es por cómo se portó Caroline en el pasado. Ella se disculpó y la perdoné y tuvimos algo bueno por un tiempo,
pero la historia que tenemos no puede borrarse de repente. Y no importa cuánto lo intente, no puedo sacar todas las dudas de mi cabeza, especialmente no después de ver con cuánta rabia había tachado ese párrafo de la carta. No sé cuánto rencor y resentimiento tenía dentro, que ni siquiera soportaba que su padre hubiera dicho cosas buenas sobre mí. Tanto así que sintió la necesidad de hacer algo físicamente y tachó ese párrafo. En fin, he hecho lo que tenía que hacer y agradecería que la gente no atacara a mi esposo aquí. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Actualización 1. Hola, han pasado 2 semanas desde mi publicación. He hablado con mis padres y algunos amigos sobre lo que estoy pasando, y también he leído los comentarios aquí. Al principio, dudaba en hablar con mis seres queridos porque no quería que pensaran mal de mí, ya que sentía que estaba siendo muy manipuladora y mala. Pero luego pensé que tampoco quería cargar con todo esto yo sola, así que me sinceré con ellos y me dijeron que lo que estaba haciendo era bastante razonable. Si ella realmente me quisiera en su vida, entendería de dónde viene todo esto. Entendería que en el pasado ha sido terrible conmigo, incluso hasta hace poco. Así que es natural que no me sea tan fácil olvidar todo y empezar de nuevo. Y esa carta, que nunca me mencionó, obviamente había hecho que se enojara mucho cuando la leyó. Así que sin hacer esta prueba, realmente no tengo forma de saber si su disculpa y su cambio de actitud son sinceros, o si solo quiere que la ayude con dinero. Mis padres y amigos me dijeron que debía mantenerme firme. Así que eso hice. Le escribí y le dije que lamentaba que esto terminara así, pero no iba a cambiar de opinión. Ahora, si realmente me quería en su vida y quería hacer las paces, tendría que trabajar durante la universidad como lo hace mucha gente. O podría pedir un préstamo estudiantil con ayuda de alguien, pero de cualquier manera, tendría que mantenerse sola ahora. Si quería, yo estaba dispuesta a apoyarla emocionalmente y estar ahí para ella. Pero económicamente, no iba a hacer nada más por ella. Si aceptaba eso, genial. Si no, bueno, entonces sabría qué tan sincera era conmigo. Le mandé ese mensaje después de pensarlo mucho, y han pasado 5 días y no me ha respondido. Se supone que debe venir este fin de semana, y yo soy quien compra los boletos de avión, pero esta vez no lo he hecho. Así que veremos si se molesta en venir para hablar conmigo o no, ya que eso va a definir el futuro de nuestra relación. Sé que tiene algo de dinero propio. Recibe una mensualidad de Bob y Mary. Es lo mínimo que hacen por ella. No es mucho, pero sé que ahorra. En fin, veamos qué pasa después de esto. Actualización 2. Ella sí volvió a casa y hasta pagó su boleto de avión. Llegó a la casa después de regresar del aeropuerto, y comenzó a llorar tan pronto como abrí la puerta. Cuando empezó a llorar, me abrazó de inmediato, y no supe qué decir. Me sentí muy emocional también porque, claro, este ha sido un momento muy difícil para todos. Perder a mi esposo ha sido duro para todos, especialmente para nosotras dos. Así que la dejé entrar, y aunque había decidido no dejar que me convenciera de cambiar de opinión, pensé que al menos le daría la oportunidad de hablar conmigo. Nos sentamos juntas y fuimos sinceras la una con la otra. Me dijo que durante los últimos 5 días, solo había estado pensando en cómo hablar conmigo porque sabía que lo que yo estaba haciendo no era tan injusto. De hecho, el que incluso la hubiera perdonado era sorprendente después de lo mal que me había tratado todos estos años. Era normal que yo desconfiara de ella, dado que había descargado su ira en la carta, especialmente en el párrafo sobre mí. Después de verla cualquiera tendría dudas. Así que ni siquiera podía culparme por hacer lo que hice, pero también sentía que todo se estaba derrumbando. Los últimos días habían sido muy duros para ella, pero al final, había aceptado que lo que yo estaba haciendo tal vez no era lo mejor para ella, pero definitivamente era lo mejor para mí. Y no podía estar en contra mía porque hasta ahora, yo siempre había hecho todo lo posible para que todos a mi alrededor fueran felices. Me lo merecía. Y ella también. Me explicó que no había respondido en estos 5 días, porque necesitaba tiempo para pensar qué decir, y cómo decirlo. Por eso había esperado a que estuviéramos en persona para poder comunicarnos mejor, y ahora que me había dicho lo que quería hacer, me ofrecía ayudarla hasta que encontrara trabajo, y le confesé que su padre en realidad no había sido completamente honesto en la carta. Le dije que él sí había dejado algo de dinero para ella que podría usar mientras encontraba algo, pero ella se negó, diciendo que necesitaba hacer esto por su cuenta. Me sentí algo orgullosa de ella por llegar a esta conclusión, y pasamos el fin de semana en paz. Y espero que la próxima vez que venga a casa, tenga algunas entrevistas programadas. Cruzo los dedos y espero lo mejor. Actualización 3. Hola, han pasado 3 días desde mi última actualización y hoy, Bob y Mary me llamaron y empezaron a insultarme de la nada. Me acusaron de ser egoísta y me dijeron que no tenía derecho a quedarme todo el dinero y obligar a Caroline a buscar trabajo para pagar la universidad. Traté de explicarles que no la obligué a nada.
Incluso me ofrecía ayudarla con el dinero que su padre le dejó hasta que encontrara trabajo, pero solo siguieron gritando. Así que simplemente colgué y los bloqueé, y luego llamé a Caroline para saber qué pasaba porque esto fue inesperado. No la acusé de nada. Solo tenía curiosidad. Después de hablar con ella, entendí que solo les había mencionado que estaba buscando trabajo, muy casualmente, porque había decidido cubrir sus propios gastos. Ellos se ofrecieron a aumentar su mensualidad, pero ella se negó, diciendo que necesitaba hacer esto por su cuenta. Obviamente, ella estaba tratando de ser mejor persona, pero Bob y Mary no lo vieron así. De inmediato pensaron que yo debía haberla obligado y ahora están exigiendo que la ayude, como lo he estado haciendo los últimos 2 años. No creo que les deba explicaciones. Esto es entre Caroline y yo, y si ella está de acuerdo con este arreglo, no me importa lo que ellos piensen. Así que los mantengo bloqueados, y Caroline me ha dicho que lamenta el malentendido y que va a tratar de que se disculpen conmigo, pero le dije que no se moleste porque ni siquiera quiero que me hablen. Al menos esto no va a afectar mi relación con Caroline ya que acaba de empezar a mejorar. En cuanto a Bob y Mary, que no me vuelvan a hablar, honestamente no podría haber pedido nada mejor.